al frente de su pantalla, que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Qué bendición tenerles ahí a esta preciosa y maravillosa iglesia en el nombre de Jesús. Quiero invitarles para que abran la escritura en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo número 3. Gálatas, capítulo número 3. Voy a leer en el verso número 13. Amén. En el verso número 13. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Amén. Nos redimió. Oremos. Jesús de Nazaret, maravilloso Señor, aquí estamos delante de ti. Necesitamos más y más de tu presencia, Señor, llenarnos del conocimiento de tu palabra. Ayúdanos, Señor Jesús, conforme a tu propósito, a tu voluntad. Danos la gracia y la sabiduría, Señor Jesucristo, en esta hora. En tu nombre, amén y amén. Una alabanza al Señor Jesús. Nos redimió. Pónganse cómodos. Gloria a Dios. Bueno, la Biblia es una enciclopedia de 66 libros. Amén. Escritos en diferentes épocas, en diferentes circunstancias, por diferentes personas. Amén. Pero finalmente todos inspirados por Dios. El apóstol Pablo dice: porque toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir. Amén. En justicia, a fin de que el hombre de Dios, o sea, la persona que es conocedora de Dios, sea preparada, amén, para toda buena obra. Gloria al Señor. Pero la Biblia se divide en dos partes: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento nos habla de todo lo que sucedió antes de Cristo. Amén. Y el Nuevo Testamento obviamente nos habla de todo lo que sucedió después de Cristo, lo que sucedió durante el tiempo de Cristo y después de Cristo, y todavía se están cumpliendo cosas que dice la palabra del Señor. El Antiguo Testamento, dice la Biblia, que era sombra de lo que habría de venir para este tiempo, para este periodo. Amén. Era el camino que Dios estaba trazando para poder traerle a la humanidad lo que nos ha traído. Gloria al nombre del Señor Jesús. La Biblia dice que el pensamiento de Dios con respecto de la humanidad, con respecto de usted, con respecto de mí, fue desde antes de la fundación del mundo. Dice el apóstol Pablo a los Efesios que Él nos escogió, amén, desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos consagrados a Él, para que nos separáramos del mundo y de la contaminación del mundo y pudiésemos llegar a ser sus hijos, sus siervos. Amén. Dios de antemano sabía que el ser humano iba a pecar, que el ser humano iba a dejar el camino de Dios. Amén. Entonces Dios
preparó una senda y se trazó un proyecto y un propósito para salvar al ser humano. Cerca de 1900 años antes de Cristo, hubo un hombre llamado Abraham. Amén. Era un hombre común y corriente que vivía en un pueblo lleno de pecadores y pertenecía a una familia pecadora, y él mismo era un pecador. Pero la Biblia dice que Dios lo llamó y le dijo que se fuera de su casa, de su territorio, de su tierra, de su familia, que dejara todas las cosas y que él se encargaría de hacer de él una descendencia grande, una nación grande. Amén. Dios llamó a Abraham y le dijo que iba a ser una descendencia grande de él. Amén. Una familia grande, y que el mundo habría de conocer a Dios a través de su descendencia. Gloria al nombre del Señor. La Biblia dice que Abraham le creyó a Dios. Abraham es conocido como el padre de la fe. Amén. No porque haya sido el primero que creyó. Antes de Abraham hubo otras personas que creyeron en Dios. Pero la manera como Abraham le creyó a Dios es lo que lo lleva a poseer ese título, amén, de ser el padre de la fe. ¿Por qué? Porque Abraham, cuando Dios lo llamó, era un anciano, su esposa era una anciana, y no solamente era anciana, sino que era estéril. Y él pensó, bueno, y yo a esta edad, mi esposa a esa edad y siendo estéril, ¿cómo va a ser Dios una descendencia de nosotros? Amén. Pero dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios, y esa fe lo llevó a ser justificado, o sea, a ser libre de la culpa de ser un pecador. Amén. Le fue tomado por justicia, dice la palabra de Dios. Y efectivamente Dios le dio un hijo a Abraham llamado Isaac. Y en ese hijo entonces Dios le iba a dar toda una descendencia al punto de convertirse en una nación. ¿Cierto? ¿Quién puede pensar que va a ser el padre de una nación entera? ¿Cierto? El que más tendrá por ahí 10 o 20 hijos. ¿Cierto? Pero de una nación entera, una promesa grande de parte de Dios. Y ese hijo, entonces, cuando era adolescente, cuando ya quizás estaba saliendo de la adolescencia, como es natural, como es normal en todos los seres humanos, entonces también se convirtió en un pecador. Porque la Biblia dice que todos los hombres pecaron. Amén. Todos los seres humanos pecaron. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo, que se lo entregara en sacrificio, que le quitara la vida. Amén. Que lo pusiera en un altar y lo quemara. Eso le dijo Dios a Abraham. Y Abraham, con dolor en su alma, porque era su único hijo, y era la única persona por la cual o a través de la cual Dios le iba a dar a él una descendencia grande. Entonces Abraham pensó, si yo le quito la vida a mi hijo, entonces, ¿cómo me va a dar Dios una descendencia? Pero aún así le creyó a Dios y preparó todo y llevó a su hijo al monte, preparó el sacrificio, preparó el altar. Y cuando iba a sacrificar a su hijo, dice la Biblia que Dios le habló y le dijo, detén tu mano. Y de una manera milagrosa apareció un cordero enredado en un zarzal, enredado por los cuernos, dice la Biblia. ¿Y por qué digo yo que de una manera milagrosa? Ese monte era un lugar muy lejano. No tenía por qué estar un cordero por ahí. El cordero debía estar allá en la llanura. Amén. Con la majada,
con su pastor, con las demás ovejas. ¿Qué hacía un cordero tan lejos? ¿Cierto? Y allá enredado. Y un cordero perfecto. Y entonces Abraham entendió que ese cordero iba a reemplazar, amén, en el sacrificio a su hijo. Dios le reveló a Abraham que en vez de que el hombre muera por su pecado, alguien más podía hacerlo. Eso sí, tenía que ser alguien inocente. Tenía que ser alguien limpio de culpa. 1900 años aproximadamente antes de Cristo, y Dios le dijo a Abraham: Abraham, mira, en ti, en la forma de fe que tú tienes, voy a bendecir a todas las familias, a todas las naciones de la tierra. Quiere decir que el hecho de que este cordero está reemplazando a tu hijo para que él no muera, yo te voy a dar, o le voy a dar a la humanidad, un cordero para que muera en lugar del hombre. Pero ¿por qué el hombre tenía que morir? Si Dios creó al hombre no para que se muriera, Dios creó al hombre para que viviera. Amén. Dios creó al hombre para darle vida. Pero resulta que el hombre pecó. Dios le había dicho a Adán: el día que comas de ese fruto, ese día te mueres. Y Abraham, cuando pecó, no solamente perdió su vida, sino que perdió su relación con Dios. Y eso no fue lo peor que perdió. Lo que Abraham perdió, que agravó más la situación, fue su parentela con Dios. Porque Dios creó al hombre y lo creó como su hijo. Amén. Y le dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Cuando Dios creó al hombre, lo declaró su hijo. El hombre fue creado, hermano, bajo la condición de ser un hijo de Dios. Pero cuando el hombre pecó, cuando el hombre fue alejado de la presencia de Dios por su propio pecado, no solamente perdió su vida, sino que perdió su estatus, perdió su condición, perdió su parentela. Pasó de ser hijo de Dios a ser un hijo del diablo. Así dice la Biblia en la carta de Juan. El que no es hijo de Dios es hijo del diablo. Así dice la Biblia. Amén. El que no es hijo de Dios es hijo del diablo. Adán perdió esa identidad. Pero Dios le prometió a Adán que iba a restablecer su condición. Abraham entendió eso. Abraham comprendió eso. Que Dios no quiere la muerte del pecador. Y que dio un cordero en lugar, amén, en lugar del ser humano. El verso que leímos al inicio, en Gálatas 3:13, dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Amén. Antes de Abraham ni siquiera había un pueblo de Dios. Solamente había una línea delgadita de hombres que estaban creyendo en Dios. Pero solamente había un hombre a su vez. Él tuvo hijos y uno de sus hijos creyó en Dios. Y ese hijo tuvo muchos hijos, pero uno solo de sus hijos creyó en Dios. Y así se fueron yendo las generaciones hasta llegar a Abraham. Amén. Después de Abraham, entonces Isaac, su hijo, que no murió en esa ocasión, sino que Dios le perdonó su vida y en lugar suyo murió un cordero. Isaac tuvo otro hijo llamado Jacob y Dios le cambió el nombre de Jacob por Israel. Israel tuvo 12 hijos y de Israel entonces se formó la nación hebrea, la nación de los israelitas, el pueblo de Israel. Amén. Hoy en día los conocemos como los judíos.
Pero ellos eran esclavos. Ellos eran esclavos en un imperio, en uno de los primeros imperios, el imperio egipcio. Ellos eran esclavos allá, llevaban más de 400 años siendo esclavos en Egipto. Y Dios llamó a Moisés y los sacó a ellos de allá. Antes de ese momento, Dios no le había dado mandamiento al ser humano, solamente el que le había dado a Adán. Entonces, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos eran todos impíos, pecadores, entre ellos la mayoría malos, desconocedores de Dios. Al punto que cuando Dios llamó a Moisés para que sacara a su pueblo, Moisés se preocupó y pensó y le dijo a Dios: bueno, yo voy y les digo, pero les digo que ¿quién los va a sacar de aquí? Porque ellos desconocían a Dios. Ellos eran esclavos en Egipto. Ellos no sabían casi nada de Dios. Entonces Dios le dijo: ve y diles que yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y ellos sí sabían bien quién era Abraham, quién fue Isaac y quién fue Jacob. El Dios de nuestros padres nos dijo que nos iba a sacar de aquí. Salieron de Egipto. Y estando en el desierto, Dios llamó a Moisés porque Dios necesitaba darle una ley, unos mandamientos. Esos mandamientos lo que estaban haciendo era agravar el pecado, declararle al pueblo qué era pecado y qué era justo. Amén. En eso consistía la ley, en mostrarle al pueblo qué era pecado y qué era lo justo. Amén. Entonces dice la Biblia que la ley que Dios le dio a Moisés agravó el pecado. Amén. Vino para condenación. Y Dios le dijo al pueblo de Israel: el que no cumpla esa ley será maldito, digno de condenación. Ahora, Dios le da esa ley y dice la Biblia que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No es como hemos oído predicar muchas veces. Quizás hubo alguna época en que yo mismo lo prediqué así. No, es que la Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Eso no es verdad. La Biblia no dice así. La Biblia no dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. La Biblia dice es cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Cuándo abundó el pecado? Cuando vino la ley. Y por la ley conocimos qué era el pecado, ¿cierto? Entonces cuando vino la ley, agravó el pecado abundó. Pero sobre todo eso, sobreabundó la gracia del Señor. ¿Por qué Dios entonces le dio a Moisés y al pueblo de Israel una ley que iba a agravar el pecado y que solamente los iba a condenar? Porque la Biblia dice que nadie, absolutamente nadie, logró cumplir la ley. Y el problema era que si una persona se cuidaba de una cosa pero fallaba en otra, era culpable de todo. El que fallaba en una sola cosa en la ley era culpable de toda la ley. Maldito, digno de condenación, digno de muerte, digno de ser apedreado. Eso era lo que venía para el que quebrantaba la ley. Y entonces yo pensé: ¿por qué Dios envió una ley que nadie podía cumplir, que nadie podía guardar y que lo único que iba a hacer era condenar al hombre y agravar más su situación? Bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Sabe para qué? Para Él poder venir, cumplir la ley. Porque el único ser que cumplió la ley a la perfección en esta tierra fue Jesucristo.
Porque si había alguien que cumpliera la ley, si había alguien que hubiera cumplido la ley a la perfección, entonces se hubiera jactado, se hubiera vanagloriado, se hubiera presentado delante de Dios y le hubiera dicho: yo cumplí la ley, yo no necesito morir, a mí me tiene que llevar al cielo porque yo cumplí la ley. Y la Biblia dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El único santo y perfecto es Él. Y Él vino hecho hombre, cumplió la ley. Fue el único ser humano tan perfecto que cumplió la ley. Y como Él cumplió la ley, era digno de pagar el precio del pecado por el resto de la humanidad. El verso 3 entonces nos está hablando de redención. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Quiere decir que todos los seres humanos estábamos bajo maldición. Todos los seres humanos estábamos bajo condenación, sentencia de condenación sobre todo ser humano. Bendito el nombre de Jesús. Ahora, Dios establece como forma para poder salvar al hombre la redención. Pastor, ¿y qué es la redención? Cuando un hombre cae en desgracia, lo pierde todo y a causa de sus deudas se convierte en esclavo de su acreedor, porque no tenía con qué pagarle. Entonces el acreedor le decía: como usted no tiene con qué pagarme, su vida es mía, usted me pertenece. Y legalmente le pertenecía y nadie podía decir que no. Usted tiene que venir y servirme a mí el resto de su vida con toda su familia. Y entonces se convertía en un esclavo. ¿En qué consistía entonces la redención? En que alguien venía y pagaba toda la deuda que ese hombre había adquirido. A su acreedor le pagaba toda la deuda y entonces lo restauraba a su condición original. ¿Cuál? A la libertad. ¿Cierto? Sin convertirlo una vez más en esclavo, sino haciéndolo libre. Amén. La Biblia nos da un relato acerca de una familia que cayeron en desgracia. La palabra dice que hubo gran hambre en toda la tierra y un hombre llamado Elimelec, con su esposa y sus 2 hijos, dejaron la población de Belén y se fueron a un lugar llamado Moab, porque pensaron que allá iban a prosperar, que allá había más alimento, que allá había trabajo, que había progreso, que allá les iba a ir mejor. Él creyó eso. Pero resulta que ellos se fueron a los campos de Moab y allá Elimelec murió. Y no solamente él, se murieron sus 2 hijos. Y su madre y las esposas de ellos quedaron no solamente viudas, quedaron pobres, sin nada. No tenían ni pan para comer, no tenían una choza donde refugiarse, absolutamente nada. Su mujer se llamaba Noemi. Sus nueras se llamaban la una Orfa y la otra Ruth. Y Noemí le dijo a sus nueras: niñas, yo no tengo nada para ustedes. Váyanse, regrésense a su casa, a la casa de sus padres, a ver si de pronto alguien tiene misericordia y se casa con ustedes. Yo no tengo más hijos para ustedes. Si así los tuviera ya, imagínense cuando ellos tengan la edad de ustedes cómo van a estar para ayudarles mis hijos. Entonces yo no tengo nada para ustedes, váyanse. Orfa se regresó a su casa y Ruth le dijo: no, yo no te voy a dejar, yo me voy a ir contigo. ¿Pero a dónde? Si en mi pueblo yo soy una vergüenza, no tengo nada. En mi pueblo no hay nada para mí, sin embargo me voy a regresar a ver quién puede tener misericordia de mí. Y entonces Ruth le dijo: no te voy a dejar.
Tu pueblo será tu pueblo y tu Dios será mi Dios. Se regresaron a Belén. Belén es la casa del pan. Imagínense un hombre que deja la casa del pan por irse a otro lugar a ver si encontraba pan. Y entonces dice la Biblia que allí había un hombre llamado Booz, familiar de Elimelec, un hombre adinerado. Y entonces aquel hombre se casó con Ruth y llevó a Noemí a su condición original. Ruth y Noemí no eran esclavas, pero eran pobres y no tenían ni siquiera para comer. Ruth le tocaba ir por los campos a mirar a ver los que estaban cosechando, los que estaban colectando la cosecha que dejaban tirado en el suelo para ella recoger. Para poder redimir se necesitaban dos cosas. Una, que el redentor fuera un familiar. Y dos, que fuera rico. Un pobre no podía redimir a otro, porque ¿con qué iba a pagar la deuda? Se necesitaba alguien supremamente adinerado, y no solamente adinerado, sino que fuera su familiar. Yo le pregunto a usted, ¿qué posibilidad tenía una persona normal que había caído en desgracia? ¿Qué posibilidad tenía de que haya un familiar suyo que fuera rico, y no solamente rico, sino que quisiera venir a gastar parte de su fortuna en él? Diga, si eso pasara hoy, ¿usted sí cree que alguien lo haría por usted, así sea su familiar? Muy difícil, ¿cierto? Nadie quiere gastar su fortuna en otra persona, y más pensando que no podía recuperar nada de su fortuna, porque no le podía cobrar. Por eso iba a redimirlo. ¿Por qué? Porque gastaba parte de su fortuna, pero no la iba a recuperar. Ni el que iba a ser redimido se iba a convertir en su esclavo tampoco, no, porque entonces estaría comprando un esclavo, no lo estaba redimiendo. Para poder redimirlo tenía que dejarlo libre. Bendito el nombre del Señor Jesús. Nosotros, dice la Biblia, estábamos esclavos de la ley y del pecado. La ley, hermano, agravó el pecado no solamente a Israel, sino al mundo entero. Nadie la pudo cumplir, éramos malditos. Dios le había mostrado a Abraham que a través de la muerte de un inocente, entonces el culpable podía vivir. ¿A quién le cabe eso en la cabeza? Quitarle la vida a un inocente para que viva un culpable. Eso es al revés. Eso en la ley humana no cabe. Usted dejaría libre al peor criminal que haya en la cárcel y usted dar su vida por él. Usted de pronto daría su vida por alguien que usted ama, por alguien que usted considera que es bueno, que vale la pena. Pero usted daría su vida por un criminal, por un asesino, por un homicida. Usted no daría su vida por él. Toda la humanidad estábamos bajo la maldición de la ley. Nadie, si el pueblo de Israel no cumplió la ley, entonces ¿dónde estaría el resto? La Biblia dice, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Pero ¿cuál justo? Si no hay justo ni aun uno. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, dice la Biblia. Entonces, el ser humano necesitaba un redentor que fuera nuestro pariente, y no solamente que fuera nuestro pariente, sino que fuera rico. No servía a un pobre, tenía que ser un rico. Pero Dios nos quería salvar a nosotros, pero ¿cómo hacerlo si Él es Dios? Si Dios es un espíritu. Y el redentor en este caso tenía que morir. En este caso el redentor tenía que morir. ¿Y cómo se va a morir Dios? Si Dios es un espíritu. ¿Cómo se va a morir Dios si Dios se inventó la vida? Dios es el inventor de la vida. Dios existía antes de la vida. Amén. Él se inventó la vida.
¿Cómo nos iba a salvar Dios si teníamos que ser parientes? Y el hombre perdió su parentela con Dios en el Edén. Pasamos de ser hijos de Dios a ser hijos del diablo. ¿Y usted cree que el diablo nos iba a salvar? ¿Con qué iba a pagar el diablo si el diablo no tiene riqueza? El diablo mueve la riqueza de la gente y del mundo. Pobre diablo. Y fuera de eso tenía que ser alguien santo, perfecto, puro, sin contaminación y sin mancha. El diablo no cumplía ese requisito. Además, nosotros fuimos esclavizados por el pecado, encadenados por el diablo, y la Biblia dice que el diablo a sus presos jamás les abrió la cárcel. El diablo se convirtió en un tirano que subyugó la humanidad y llevó la humanidad al pecado, a lo que es hoy la humanidad, a matar seres que ni siquiera han nacido. A eso ha llevado el diablo a la humanidad, a la miseria, a la condenación, al rechazo de la verdad. A eso ha llevado el diablo. Entonces, el diablo, ¿qué nos iba a salvar? Pero entonces estábamos en un problema grande. No teníamos un familiar que hiciera eso en esta tierra. ¿Por qué? Porque todos pecaron. Piensa en su familiar más rico, él es más pecador que usted seguramente. Entonces no servía. Y fuera de eso, tampoco tenía ganas de salvarlo. ¿Quién iba a querer salvarnos a nosotros? Eso no pasa sino en los cuentos y en las historias. Pero nadie quiere morir por otro, ¿cierto? Y si lo hay, sería entonces infructuoso, porque tampoco podría hacerlo. Solamente nos daría unos días más de vida, porque finalmente todos tenemos que morir. Entonces Dios pensó: en mi condición de Dios, en mi esencia y en mi gloria, no puedo salvarlos porque yo no me voy a morir. ¿Cómo se va a morir Dios? Dios no muere. Entonces dice la Biblia que Dios se hizo carne. Dios tomó forma humana. Nació de mujer como cualquier hombre en esta tierra. Alabanzas a su nombre. ¿Para qué hizo eso Dios? Para recuperar la parentela con nosotros, y entonces se hizo hombre y se hizo como nuestro hermano. Por eso es una de las razones por las cuales la Biblia lo llama hijo de Dios, porque tenía que hacerse nuestro hermano. Esa es una de las razones por las cuales la Biblia lo llama el hijo del hombre, porque naciendo de ser humanos, entonces podía convertirse en mi hermano. Pero ni siquiera estando en la carne Dios aún era nuestro hermano. Porque para poder que Cristo sea mi hermano, yo tengo que recibirlo. Yo tengo que aceptarlo. Yo tengo que creer en Él, porque o si no, lo que Él hizo en la cruz del Calvario no será efectivo en mi vida. Porque tiene que ser un familiar. Tiene que ser un familiar nuestro. Amén. Y entonces Cristo vino. Dios se manifestó en carne, no mandó a otro. Dios se manifestó en carne, vino a esta tierra, cumplió la ley. Al cumplir la ley, entonces se convirtió en el ser vivo más puro, más santo y más perfecto. Y él poseía algo, una riqueza que ningún ser en esta tierra lograría acumular. Y dice la Biblia que él nos redimió no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con su sangre preciosa, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Cristo Jesús vino a esta tierra pensando en ti.
Cristo Jesús vino a esta tierra pensando en mí. Y entonces Él dijo, yo voy a pagar el precio. Y su sangre tenía un valor tan alto que alcanzaba para redimir a la humanidad entera. Que la humanidad entera no le reciba es otra cosa. Pero el valor de su sangre alcanzaba para pagar el precio de toda la humanidad y aún sobraba. Y aún sobraba. Cristo vino a esta tierra, comenzó a predicar. Amén. Comenzó a hacer milagros, comenzó a hacer señales, llamó a unos hombres, comenzó a prepararlos porque ellos tenían la misión de ir y llevar la noticia. ¿Cuál noticia? De que si creemos en Él no seremos condenados. ¿Sabe por qué el ser humano no acepta a Cristo? Porque el ser humano no cree en la condenación. La gente cree que el fin del mundo es cuando uno muere. La gente cree que cuando uno muere ahí se acaba todo. ¿Usted sí piensa eso realmente? ¿Usted sí cree que una persona que hizo el mal toda su existencia, entonces muere y ya? Y el que hizo el bien toda su vida, entonces no recibirá recompensa, y el culpable no recibirá castigo. Ahora leímos el Salmo 1. Dios no dará por inocente al culpable, ni dará por culpable al inocente. Porque Dios ha establecido un día en el cual juzgará a los hombres con justicia. La noticia que aquellos hombres que el Señor estaba capacitando era esa: que había salvación, que había la posibilidad de ser libres de la culpa, del pecado y de la maldición de la ley. Pero que para eso teníamos que creer en Jesucristo. Eso es el Evangelio. El Evangelio son buenas noticias. La noticia que los discípulos nos trajeron, la noticia que los predicadores nos han traído, la noticia que nos están presentando ahorita es la noticia del Evangelio, que Cristo Jesús vino a redimirnos de la maldición del pecado, que ya somos libres de condenación, que Él se hizo nuestro hermano para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Mas tenga la vida eterna. ¿Quién tiene alabanza para el Señor Jesús? Pero Cristo fue a la cruz porque tenía que morir y sufrir la peor de las muertes. ¿Qué cosa? El justo por los pecadores. Un cordero perfecto. Porque para poder que Dios recibiera la sangre de un cordero en lugar de la sangre de un hombre, ese cordero tenía que ser perfecto. No podía ser tuerto, ni orejimocho, ni de testículo magullado, ni cojo, ni colimocho. Tenía que ser perfecto. Tenía que ser el primogénito de sus padres. O sea, la primer cría, ¿cierto? Tenía que reunir unos requisitos. Tenía que ser perfecto ese cordero para Dios recibir la sangre de él, y entonces que la sangre del hombre que estaba ofreciendo el sacrificio no se derramara, porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que éste se arrepienta y viva. ¿Sabe, hermano? Estaba leyendo un documento que decía, o dice, que al menos 95 leyes se violaron en la muerte de Cristo. Se pasaron por alto. No hubo un juicio, no hubo
abogado. No hubo ni siquiera un delito claro por el cual se estuviese juzgando al Señor. Todo fue confuso. Aquellos hombres que lo acusaban no sabían ni siquiera qué decir. Venían testigos falsos. Y lo peor de todo era el que tenía la autoridad de condenarlo, ni siquiera lo quería condenar, que era Pilato. Él era el gobernador delegado para la tierra de Israel. Él era el encargado de señalar, juzgar, condenar o salvar a un reo. Y él dijo: es que yo no encuentro la culpa de este hombre. ¿De qué es que te están culpando pues? Y el Señor le dijo: ellos saben. Y entonces Pilato le dijo: ¿acaso tú no sabes que tengo la autoridad sobre ti, sobre tu vida, sobre tu muerte? Y el Señor le dijo: pero la autoridad que tienes, la tienes es porque la has recibido del cielo. Y entonces Pilato quiso salvarle la vida al Señor. Uno encuentra en toda la escena, porque uno dice: pero mire cómo lo mandó a azotar. Lo mandó a azotar para tratar de salvarlo. Porque él dijo: si yo lo azoto y se los presento a todos azotado, entonces ya a ellos les va a dar pesar y lo reemplazo por otro reo. Entonces lo salvo, porque su esposa había tenido un sueño. Había tenido agonía en sueño la esposa de Pilato. Y ella le dijo a su esposo: no se meta con ese hombre. Ese es un hombre justo. No ha hecho nada malo. Así dice la Biblia. Entonces eso le llenó más de preocupación a él. Y entonces, ¿yo qué voy a hacer aquí? Pero por otro lado, si no le concedía al pueblo lo que estaban pidiendo, entonces se iba a meter en un problema más grande todavía. Intentó salvarle la vida por todos los medios. Se lo envió a Herodes para que Herodes lo juzgara, y Herodes tampoco pudo. No burlase el Señor todo el tiempo. Regresó otra vez a su poder. ¿Qué haré de ti? Lo azotó. Y dice, hermano, la historia, que los soldados que estaban azotando al Señor lo pusieron de rodillas y le desnudaron y lo amarraron a un palo. Y entonces 2 soldados con látigos que tenían unos garfios en la punta comenzaron a azotarlo y azotarlo, y lo azotaron tanto que le salieron ampollas en las manos y ya no podían del cansancio, y tuvieron que entregarle los látigos a otros 2 soldados y seguir azotándolo. La tortura más sangrienta, la muerte de Cristo, fue la muerte más sangrienta, más violenta que haya sufrido ningún ser humano. Levantado en una cruz, completamente desnudo, su vergüenza frente a toda la gente que había allí. El cielo lo vio, el infierno lo vio, los hombres lo vieron, la tierra se conmovió, hubo tinieblas, hubo terremoto, las piedras se partieron. Y no solamente, hermano, hicieron eso, sino que clavaron sus pies y sus manos. Lo pusieron a cargar un palo tan pesado que al último no fue capaz de llevarlo y tuvieron que poner a otro a que lo cargara. Y finalmente atraviesan una lanza en su costado. La muerte no solamente más violenta, sino la muerte más vergonzosa. El justo por los pecadores. Cuando yo pienso en la obra de Cristo en la cruz, yo digo: Señor, entonces si usted no hubiera hecho eso, me lo hubieran tenido que hacer a mí para yo poder ir al cielo. Todo lo que Cristo sufrió en la cruz, lo teníamos que haber vivido tú y yo para poder ir al cielo. Usted se hubiera pasado por eso. Y lo más tremendo es que eso tenía que ser voluntariamente. Porque es que a Cristo no lo llevaron a la cruz. Él decidió ir. A Cristo no lo mataron. Él puso su vida.
ni siquiera había formado los cielos y la tierra cuando ya Dios había tomado la decisión de venir, hacerse hombre y morir así. No existías tú, no existía yo. Y Él ya había pensado, yo voy a crear al hombre, él va a pecar, pero yo voy a ir y lo voy a salvar, y lo voy a salvar de esta manera y voy a morir así. A Él no lo obligaron. Él no fue un mártir. Él es un salvador. Él decidió hacerlo. Entonces a ti te hubieran preguntado, bueno, ¿tú qué quieres? ¿Quieres ir al cielo? Todos hubiéramos dicho, sí, yo quiero ir al cielo. Bueno, si quieres ir al cielo tienes que ir a una cruz en estas y en estas condiciones. No, yo así no. Y entonces hubieras elegido el infierno. Hubieras elegido la condenación. Si muchos cristianos hoy que tenemos, hermano, la obra de Cristo en la cruz, no queremos vivir el evangelio genuinamente, que porque nos cuesta mucho, porque qué vergüenza el que dirá, porque es que es, y sacamos cantidad de disculpas y no vivimos bien el cristianismo. Entonces, si te dijeran que tienes que ir a la cruz y morir como murió Cristo, tú lo harías. Lo único que yo sé, hermano, es que tenía que morir en una cruz, pero Cristo lo hizo por mí. Él me compró, me rescató, me sacó de las tinieblas, del pecado, de las cadenas del diablo, del error, de la ignorancia. Entregó su vida por mí, me trajo aquí, me ha salvado, me ha hecho rey, sacerdote, me ha hecho ministro, me está entregando la salvación y me ha dado vida eterna. Cristo nos redimió de la maldición de la ley y Él se hizo maldito por nosotros, se hizo por nosotros maldición, llevó la culpa, el pecado, llevó la muerte. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice que Él se levantó al tercer día. ¿Por qué se levantó al tercer día? Porque Él es Dios sobre todas las cosas, porque Él tiene poder para poner su vida y tiene poder para volverla a tomar. Se levantó de la tumba al tercer día y ahora reina por todos los siglos. Te está llamando a ti, te está llamando a ti, tiene bendiciones para ti y tú lo único que tienes que hacer es creer como creyó Abraham. Es creer como creyó Abraham, porque Dios le dijo a Abraham, el que crea como tú has creído será bendito, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Alabanzas a Él. Póngase en pie, hermano, vamos a darle gracias a Jesús. Nos redimió. Esto es algo grande. Esto es algo grande. Más grande de lo que tú te imaginas. Nos redimió, nos compró. Alabanzas a su nombre. Santo Cristo Jesús, te adoramos y te glorificamos. ¿Por qué no cierras tus ojos, levantas tus manos? Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Tabord. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.